Te propongo lo siguiente a partir de este Te pone momento. caprichosa, te pone Te caprichosa propongo, porque yo le estoy porque según él estoy imponiendo mi respuesta. Respondelo de una vez. pero entonces, espera, te propongo lo siguiente. A ver, escúchame, te propongo lo siguiente. Yo ahora voy a responder todo con lujo, como a vos se te canta, como a vos, Facho, se te canta, manejándome de la forma que a vos se te ocurre. Yo respondo, pero si vos hablás mientras yo estoy respondiendo, estás demostrando científicamente que sos un enfermo mental de cuarta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, respondiéndole al muchacho este, yo considero que antes tiene que ser legal, pero antes se tienen que dar muchas otras condiciones que tienen que ver con desregulación laboral y con reducción impositiva para mejorar las condiciones de vida, para que el costo de vida no sea tan alto, porque uno de los principales motivos por los cuales las mujeres pueden llegar a considerar el aborto como una opción es justamente porque la economía no les permite o no saben si la economía les va a permitir mantener al hijo, no saben si van a poder pagarle todos los gastos y demás. Ese es uno de los argumentos. Después está la parte humana. Yo creo que debería primero haber una educación eficiente sin idioteces de género, debería haber adopción de forma mucho más sencilla, sin tanta burocracia, y si llegado a un caso final y extremo, que serían totalmente mínimos en este modelo económico, yo creo que en ese caso extremo debería poder ser legal. Siendo las condiciones tan favorables, seguramente la economía de cada mujer le va a poder permitir pagarse su propio aborto sin necesidad de recurrir al Estado, y en los casos en los que la mujer no se lo pueda pagar por una cuestión excepcional, yo creo que puede existir una ONG de mujeres, por ejemplo, o hombres o gente con sororidad, que quiera contribuir para hacer un fondo común para pagarle a estas mujeres, porque en una economía estable, cuando a la gente le sobran recursos, puede destinar mucho más fondos para cubrir necesidades humanitarias, contribuir con Greenpeace, por ejemplo, como esto que estoy proponiendo del aborto. Sencillamente eso. O sea que se podría hacer de esa manera, pero no es que creo que estoy a favor del aborto y me parece bien. Para mí no debería darse nunca, pero hay casos muy puntuales, y de hecho conozco mucha gente que está totalmente en contra hasta que le toca una situación como esta, porque justo se pinchó el forro, porque el anticonceptivo falló o por cualquier error humano, y ahí cambian totalmente de postura. Ahí pasan de ser 100% pro vida a considerar el aborto como una opción. ¿Está bien? Entonces yo digo, para esos casos debería ser legal, pero hay que dar muchas condiciones previas. No es tomen legal, hagan lo que quieran, no. Boludeces y falta de responsabilidad, no. Yo creo que tiene que haber condiciones previas que van mitigando la necesidad del aborto. Así se soluciona un problema. Porque negándolo totalmente tampoco se soluciona. El que esté desesperado por no tener un hijo va a buscar la manera de no tener ese hijo. A ustedes les guste o no, es así. Entonces yo creo que se mitiga el riesgo haciéndolo de esta manera. Puede que esté equivocado en algún ítem. Yo intenté debatir con Lupe Batallán, lamentablemente no se dio, me respondió hasta un cierto punto, pero está ocupada con todo este tema del aborto y no se pudo. Y probablemente ya tenga puntos argumentales fuertes que podrían destruir esta parte de que sea legal. Yo no estoy diciendo que es absoluto, creo que sería mejor de esa manera. Esa es mi explicación completa y es lo que expongo en el video. Listo. Bueno, bastante larga la respuesta, no fue resumida ni consistente, pero bueno. Jessy pregunta, en base a tu respuesta, dice, ¿pero no viste ahora el plan de los 1000 días y que le van a pagar a mujeres embarazadas? Sí, lo vi y me parece una boludez porque estamos partiendo de la misma base errada, con un Estado exageradamente presente y que nos está imponiendo un costo de vida altísimo. Y van a ayudar a las mujeres con gasto público, el mismo gasto público que en principio genera que necesiten al Estado. Es un círculo vicioso que va para atrás. Más gasto público significa más impuestos, por tanto significa que el costo de vida es más alto. Si el costo de vida es muy alto y las condiciones laborales favorecen la informalidad, lógicamente va a haber mucha más gente que necesite el Estado. Es todo un círculo vicioso que va para atrás. Bien. Ani Satoshi pregunta, dice, una ONG nunca significa que es solidaria. Bueno, la ONG puede no ser solidaria, pueden hacer otra que sí lo sea. ¿Por qué no va a ser solidaria? Puede ser. Pueden hacer un fondo común para las mujeres que lo necesiten. Hay gente honesta en el mundo, no son todos corruptos. El que considere que una ONG no está cumpliendo sus funciones puede hacer su propia ONG. Digo, si sobran recursos, esto es algo que se fomenta desde lo social. Digamos, la gente plantea, bueno, a ver, estas personas necesitan ayuda, hagamos un fondo, y si a la gente, en términos generales, la población le sobran recursos, va a tener más recursos para poder destinarlos a esto. Esto sucede en otros países donde la economía es más abierta y la gente tiene un poder adquisitivo más alto, suele tener más tendencia a destinar esos fondos a cuestiones sociales o ambientales, si se quiere. Eso existe, no es un delirio mío, es así. Funciona en muchas partes del mundo. Ahora, ¿vos creés que la gente acá es toda de mierda? Bueno, no sé. Ese es otro asunto, no sé. Bueno, curioso. Llegué a entenderle como que en los países con mayor poder económico, mayor poder adquisitivo, la gente que tiene de más después puede hacer actos de filantropía. Yo le entendí algo así. Valentín dice, el aborto debe ser legal, pero no gratuito. Que Valentín dijo, el aborto debe ser legal, pero no gratuito. Claro, no. A ver, partamos de la base que lo único gratis son los abrazos y los besos, dependiendo a quién se lo vayan a pedir, pero todo lo demás no es gratis, no existe gratis. Y seguro tampoco, que para al menos para el caso del aborto, no, que 100% no existe. Pero entonces debe ser legal. Entonces debe ser. Pero, ojo, no en cualquier circunstancia, habiéndose cumplido todo lo que planteé antes. No es tirar el aborto y después vemos, no, es ir solucionando todo en conjunto. Es un sistema complejo y hay que atacar varios frentes al mismo tiempo. No es una cosa de, bueno, tomá legal, chao. O bueno, bajo impuestos y listo, ya está, no. Hay que hacer todo de forma progresiva y en conjunto. Esto también lo explico en varios videos más. Perfecto.
Pero vos estás diciendo que a pesar de todos esos factores que mencionás, tenemos que legalizar que el Estado autorice, como dicen ustedes, matar a una vida. Insisto, para mí no debería ser una opción. Yo creo que dadas estas condiciones prácticamente no habría casos, porque la gente se cuidaría, porque tendría mejor educación, porque si no tendría la adopción, porque tendría los medios para mantener al hijo. Si finalmente se da algún caso excepcional donde, bueno, falló todo lo demás, sí, yo creo que deberían poder tener la libertad. Además, a ver, esto también es objetivo, o sea, es una vida porque tiene desarrollo celular y demás, pero a ver, yo me agarro, porque esto es cuestión de cada uno, no está ni bien ni mal, cada uno lo puede considerar de distintas maneras. El embrión, el cigoto en desarrollo, no tiene conciencia, no tiene sistema nervioso desarrollado, no sé si creerán que tiene alma o no, no lo sé, digamos, no tiene vínculos humanos más que con la madre, que es la que está decidiendo cortar ese vínculo. Digamos, no lo considero como una vida humana consolidada. También puede sonar mal, no es políticamente correcto, pero no lo considero una vida humanamente consolidada, no llegó a su estatus de humano completo, ¿está bien? Al menos hasta cierto punto. Obviamente hay una instancia en donde el feto ya siente dolor, ya siente que lo están atacando, donde se defiende. En esa instancia ya no creo que esté bien. No es que el aborto legal en cualquier instancia, en cualquier momento. Hay un punto hasta donde se pueden dar estas condiciones y a partir de ese punto, y mira, si no abortaste, la verdad que no solo que está mal éticamente, sino que además pones todavía más en riesgo la salud de la madre, porque estás teniendo que abortar a una criatura ya desarrollada casi por completo. Bien, pero entonces volvemos a lo mismo, o sea que si ponemos un escenario en el cual el feto todavía no está desarrollado para que al tratar de extraerlo conlleve un riesgo de vida para la madre, y en el caso de que la mujer o pareja no estén en las condiciones socioeconómicas, culturales correspondientes para poder garantizarle al feto, en caso de que nazca una calidad de vida decente, vos aceptás la opción del aborto. Hasta cierto punto del embarazo, sí. Partiendo de ese punto ya no me parece bien por varias cuestiones. Es lo que acabo de decir, es lo que acabo de decir, pero por eso, dadas las condiciones específicas, sí, vos estás a favor del aborto. Hay que entender la diferencia entre estar a favor y considerar el aborto como una opción en determinados casos. No es que estoy a favor, yo no creo que debieran abortar y que, ay, qué bueno, qué copado, sí, aborten, en total no pasa nada. Hay una diferencia entre estar a favor, querer que sea legal no significa estar a favor, no significa que quiero que la gente aborte. Estar a favor significa querer que la gente aborte, querer que se hagan abortos, como, bueno, sí, no, aborte, no estoy a favor de eso. Considero que debería ser legal en ciertas circunstancias. No es lo mismo que estar a favor. No estoy a favor. El corazón de un bebé se desarrolla a los 18 días. ¿Un corazón latiendo no es un ser vivo? Yo no dije en ningún momento que no sea un ser vivo. Dije que no es un humano consolidado como tal. No dije que no sea un ser vivo. Una planta es un ser vivo también. No tiene conciencia. ¿Qué sería entonces un humano no considerado como tal? Yo lo veo como un conjunto de células en desarrollo. Igual al mismo tiempo, a ver, no estoy en contra ni creo que sean idiotas los que le dan más valor a eso. El valor de la vida, ¿está bien? Por lo menos hasta ciertas instancias, es subjetivo. Cada uno le da un valor distinto. La cosa es parte de la libertad. Así como es la libertad de mercado, bueno, para esto también cada uno aplica su propia libertad para considerar de más o menos valor la vida, ¿está bien? Yo no digo que esté bien o que esté mal, lo considero de esa manera, pero insisto, para mí no debería darse el aborto, no debería ser una opción, no es que está bien, pero me parece, ante un caso tan excepcional como el que planteo, que es preferible que se termine un embarazo antes que seguir algo que va a darle una vida de mierda a un chico. Porque no entiendo qué valor le dan a la vida. Le dan valor si está dentro del útero, pero cuando sale ya no importa más. Y no es por hacerle la derecha a la feminista, porque todo lo que plantean es de cuarta, es un delirio, es un sinsentido, es una bajada de línea colectivista totalmente absurda. Yo lo que planteo es algo distinto y además, insisto, yo legalizaría un montón de otras cuestiones. Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Y dentro de lo que es el aborto, también creo que tiene que haber un nivel de responsabilidad y la mujer no tiene que poder decir, che, haceme un aborto, bueno, sí, dale. No, tiene que haber toda una serie de pasos y de explicaciones, donde a la mujer se le explica cuál es la responsabilidad, qué pasó, por qué pasó, se analiza, como para que no vuelva a pasar nunca más. No es algo tan fácil como, sí, che, flaca, ¿querés abortar? Dale, vení. Yo no propongo eso. Básicamente, dijiste todo lo que yo dije en mi primer vivo y del por qué estoy a favor del aborto, y en ningún momento dije que estoy a favor del aborto por la mirada de las semilocas que comparto con vos, es una visión de cuarta. Pero todo lo que dijiste es básicamente lo que yo dije, y por eso me parecía raro que criticaran mi postura a favor. De hecho, acá Jessy te dice que pasa todo lo que vos dijiste. A ver, acá tenemos 3 personas, 3 o 4, que están diciendo que básicamente estás a favor del aborto. Bueno, o sea, vos le podés decir, vos le podés buscar muchas vueltas, que la verdad yo comparto muchas de las cosas que vos decís. Que a ver, yo no las digo porque me parece que es evidente que es necesario que haya toda una reconstrucción de muchas cosas en la cultura argentina, en la sociedad, en la economía, en la educación, para que a futuro las mujeres, no las mujeres, las familias, no consideren la opción del aborto.
pero eso no significa no impedir que la ley esté. La ley está. Si no se utiliza porque a nadie le interesa a futuro abortar, porque las condiciones son dignas, está perfecto. Sería lo más lindo, pero la opción está. La opción está. Eso es lo que dije todo el momento, pero parece que nadie me escuchó. Es como dice acá también Euge, dice, estaría a favor de la libertad de tomar la decisión por lo que entendí, que es lo que yo también dije más de una vez. Yo estoy a favor del aborto porque yo considero el aborto una opción, una decisión tan válida como la de tener al niño, como la de darlo en adopción. Luis, por ejemplo, también dijo en un momento, dice, Hartos dice que debería ser no punible en lugar que sea legal. Bueno, yo quiero aclarar algo. ¿Por qué es conveniente que sea legal y no punible? Porque desde 1921 que el aborto era no punible en casos, por ejemplo, de violación, en el caso que es una menor, o que la madre sufra riesgo de vida. Pero a pesar de que existen estas tres condiciones específicas desde hace 100 años, todavía teníamos grupos de gente que a la primera que se enteran que una menor está embarazada o que una persona, una mujer menor o mayor de edad, era violada y quería optar, ya iban grupos radicales a considerarla un monstruo, una asesina y hasta a impedirle que realizara el aborto. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenían que llegar a ese extremo? Por eso yo digo que era conveniente que se terminara legalizando, para que de esa manera estos grupos no tengan ese poder de decisión. Y lo que cometan directamente sería considerado un crimen. Mira, acá está diciendo, yo prefiero tener una vida de mierda a que me maten antes de nacer. Está bien, esa es la opinión libre de cada uno. Para mí, yo la respeto. Ahora digo lo siguiente, yo he visto muchas vidas muy de mierda, porque he trabajado en villas en su momento, y créeme que estando en la vida de mierda no estás tan feliz y tan de, bueno, por lo menos estoy vivo. No, realmente no es tan así. O sea, siempre verlo de afuera es más fácil, es más cómodo. Inclusive para mí, no estando en riesgo de un embarazo, es más fácil decir, no, sí, para mí aguante la vida. Ya, insisto, hay mucha gente que razonaba como ustedes, también que tiene la misma ideología que ustedes, pero cuando vino el embarazo indeseado, cuando sucedió el accidente, cambiaron totalmente de postura, porque cambia mucho el contexto y la situación. No es tan sencillo. Yo trato de ponerme en el otro lugar, no es que mi idea es la absoluta sobre todo y entonces ya está. No soy de ningún partido, aún. No estoy afiliado a ningún partido político. A ver, vos decís que no estás afiliado a ningún partido político, pero vos tenés una ideología que te da un cauce, o sea, que te da como un miramiento hacia algún posible partido. Tu ideología, ¿con qué partido político estaría más acercada? Yo siempre lo planteo de esta manera porque es interesante, es importante aclararlo. Yo no, y lo planteé en uno de mis primeros videos, no estoy de acuerdo con ninguna ideología porque ninguna tiene el 100% de las soluciones para todos los problemas, porque además no son siempre los mismos problemas y a lo largo del tiempo pueden ir variando por un montón de factores y variables distintas justamente. De manera que a mí lo que me interesa es encontrar las soluciones para los problemas. No me importa si la solución es liberal, si la solución es socialista, si es un poquito de los dos o si no incluye ninguna de los dos. Ahora, sucede que el liberalismo, en términos generales, como se basa básicamente en racionalidad y no en discursos emotivos y demás, como suele ser racional y explicaciones lógicas, tiene mayor tendencia a solucionar los problemas de forma real, sostenible, lógica, racional. Por eso es que dentro de las corrientes políticas que tenemos, los partidos liberales son los que más me interesan, no porque me cope el liberalismo puntualmente, pero sí sus ideas y sus proyectos. Para mí lo fundamental no es votar por un candidato, sino votar por su proyecto. Y el tipo que me está diciendo que me va a bajar impuestos o que quiere desregularizar el trabajo para favorecer a los trabajadores, achicar el Estado y todo lo demás, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece el camino lógico. Todo lo demás me parece que quedó demostrado que no funciona, que es un desastre. Entonces vamos con la otra opción. El día que no funcione, diré esto no funciona, vamos con otra cosa. Bueno, yo te puedo decir que el liberalismo no funciona porque en los países en los que se ha aplicado, y Argentina es un ejemplo, todos los momentos en que se aplicó un sistema liberal o semiliberal, más que haber desarrollo, más que haber beneficios, más que haber ganancias, todo lo que hubo fue destrucción de la producción nacional para darle pie a una producción venida de afuera, la cual viene de afuera con el aval de unos pocos individuos dentro del país, son los que les abren las puertas y las ganancias solamente se las llevan estas pocas personas. ¿Qué queda para el resto de la gente? Básicamente nada. Por eso es que yo no estoy a favor de un modelo liberal. Lo que no significa tampoco que estén a favor de un modelo comunista. Por eso yo opto por una tercera vía, que sería la del nacionalismo. Acá me preguntan, ¿en qué años se aplicó el liberalismo? Momento. A ver, yo sé que muchos, por los libros que leen, principalmente de origen liberal, obviamente trata de negarlo esto para no quedar manchado, pueden decirte, no, ese modelo no fue liberal, pero si somos objetivos, por cómo se plantea, lo fue. Esos momentos fueron, acá en Argentina, entre 1880 a 1900, podríamos decir 30. Yo siempre suelo decir 16, pero podemos extenderlo hasta el 30. La famosa época que gente como Milei decía que éramos la potencia del mundo, que teníamos el PBI más alto. Es un modelo que se aplicó que era liberal conservador. Los otros dos son reorganización nacional,
en lo económico, y así también en lo económico el menemismo. ¿Te puedo responder? Solo voy a decir una cosa, perdón. Si vas a responderme en base a unos videos que hay en YouTube que dice que en el menemismo no se aplicó el liberalismo, mira, yo todo bien, pero yo esos videos la verdad que prefiero no creerlos, porque yo sé lo que van a decir, que sí, en el menemismo hubo una mezcla de estatismo y liberalismo, por lo que básicamente tampoco es que es un liberalismo a full. Eso estoy de acuerdo, no fue un liberalismo a full. No es pleno liberalismo, pero que hubo medidas que fueron liberales, es, por ejemplo, la privatización de empresas. Nadie me puede negar que eso pasó, nadie me lo puede negar. ¿Por qué el Estado se estaría reduciendo en ese aspecto, por más que después crezca en otro? Si fuese un Estado gigantesco, no habría ni privatizado ni haber hecho lo otro, de seguir manteniendo una fuerza estatal grande. Hizo dos cosas, o sea, es un miti-miti. Bien, permíteme responderte. A ver, primero y principal, los países con economías más abiertas son los que tienen casualmente los mejores estándares de vida y al mismo tiempo, y de hecho por esto muchos lo confunden, creen que son socialistas, por ejemplo, los países nórdicos dicen, no, son socialistas, tienen un estado benefactor muy amplio que les da un estándar de vida muy bueno y tienen mucha asistencia social. O sea, no sé cuál es la parte mala de buen estándar de vida, asistencia social, no sé cuál es la parte que el liberalismo los arruinó ahí. Yo no veo que estén mal, no parece que estén mal, viven mucho mejor que en el resto del mundo y tienen un Estado que les brinda buenos servicios y una economía abierta que les permite crecer libremente. ¿Dónde está la falla del liberalismo? Eso por un lado. Ahora te respondo lo de Menem. Sí, a Menem lo tilda no de liberal, de neoliberal, ¿no? Que no existe, pero hay un tema. El hecho de tomar medidas aisladas no convierte a tu gobierno en liberal. Porque Menem privatizó empresas, sí, pero se las vendió por 2 mangos a amigotes de él. Eso no es liberal, eso es tranza política, es corrupción. Después se le agrandó el Estado, mantuvo cargas impositivas, hizo varias cagadas que van totalmente en contra de las ideas liberales. Por eso que se dice que no es liberal, porque si no se va a agarrar de medidas aisladas, este gobierno también es liberal. Si vos tomás medidas nacionalistas o totalitaristas de algún gobierno, también puedes decir, es nacionalista y totalitarista y le va mal y su economía se cae. Uno tiene que agarrar un modelo íntegramente para analizarlo. No te puedes agarrar de una medida aislada para definirlo políticamente como es liberal, es socialista. Tenés que agarrarte del conjunto del sistema y cómo está trabajando, no de una medida, porque si hoy bajan un impuesto, no somos liberales. No va a solucionar los problemas un impuesto bajado, pero la medida es liberal. Que bajen un impuesto es algo que dice, sí, los liberales están de acuerdo. Bien, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el gobierno de Menem, si estaba tan destinado al estatismo, tomó esa medida prácticamente liberal? A ver, la pregunta es simple. Esa medida de privatizar las empresas para que el Estado se desinfle un poco, que es básicamente lo que suele querer los liberales, un Estado pequeño, a pesar de que, bueno, más allá de que con Menem no haya llegado a ese Estado tan pequeño, pero la idea estuvo. ¿Esa idea fue propia del gobierno de Menem o alguien se la impuso o algo? Mira, la cuestión es que lo ejecutó el gobierno de Menem y yo te puedo decir que eso lo hizo por, básicamente, a ver, ¿por qué uno le regala empresas a los amigos? ¿Porque cree en una ideología? ¿O lo hace porque ya que estoy en el poder lo hago? ¿Acaso no funciona así la corrupción? Pero vos sabés, no estamos hablando de corrupción ni de amigos, sino que estamos hablando de por qué se aplicó ese modelo de privatizar empresas y de reducir en parte al Estado. La Yo verdad tengo una pregunta. Sí, ¿Vos sabés lo que fue el consenso de Washington? ¿El qué? El consenso de Washington. No, a ver, detalle. Bueno, te comento. Básicamente, así te lo digo muy por arriba. Igualmente, después, si te quedan algunas dudas, podés buscarlo para que veas que existe. Fue, vamos a decirlo, como un tipo orientación político-económica que vino desde Estados Unidos hacia América Latina para orientar a los gobiernos latinoamericanos a aplicar una serie de medidas, básicamente de tipo privatizadoras, para que los estados se reduzcan su poder y eso también permita la introducción de grandes empresas multinacionales a este territorio. No por nada, en los 90 hubo un gran boom de empresas de tipo multinacionales, por ejemplo McDonald's, en Argentina. O sea que hubo como un permiso de parte del gobierno para que ingresen las empresas extranjeras, pero ese permiso no lo tuvo el gobierno como una medida comercial o de libre mercado en el cual el gobierno tiene poder de decisión, sino que le fue impuesto ideológicamente por una orden de arriba, que fue Estados Unidos. Y ese modelo se aplicó no solo en Argentina, también se aplicó, por ejemplo, en Perú con el gobierno de Alberto Fujimori, porque muchos suelen decir que hay como un vínculo entre Fujimori y Menem. Te respondo, sí, es algo así como decirlo de los Chicago Boys, ¿no? Salvando las distancias. Pero el hecho de que alguien te proponga una medida de apertura económica en un contexto internacional donde está sucediendo eso, si vos lo haces mal, como es el caso con venta de empresas a amigotes, que agrandás el Estado, que metés gasto público por allá, por acá, más o menos, no significa que sea liberal. Yo te puedo proponer un montón de medidas buenísimas que deberían funcionar, pero si vos las haces mal o más o menos, o te encaminas por tu lado, con corrupción de por medio, y no va a funcionar. De hecho, uno de tus principales argumentos para explicar
las veces que falló el nacionalismo y el totalitarismo, por ejemplo Venezuela, es porque hay corrupción. Yo ese mismo argumento lo puedo aplicar a cualquier sistema. Con corrupción cualquier cosa se cae. Si vos tenés una panadería y el dueño es corrupto y se chorea los fondos, la panadería se va a fundir en algún momento. La corrupción arruina todo. Si partimos de esa base, bueno, ahora, ese no es el modelo liberal. El modelo liberal no te plantea, sí, chabón, un poco de corrupción está bien. Ese es el asunto. Hay bases generales y tendencias. Donde vos tenés una economía abierta, en la mayoría de los países con economía abierta les va mejor. Nadie dice que es perfecto. Bueno, salvo los países nórdicos que prácticamente les va perfecto, pero tiende mejor, tiende mayormente a un mejor estándar de vida. Eso es un hecho, es de esa manera. Uno intenta, a ver, toda la vida es una cuestión de probabilidades. Por eso yo el aborto también no es una solución, es inclinar la balanza hacia un lado. Esto es lo mismo, es inclinar la balanza hacia cierto lugar. Si vos favoreces la libertad de mercado, la libertad de consumo, bajos impuestos, todo eso, crece la economía. Uno trata de inclinar la balanza. Obviamente, si haces cosas, determinadas cuestiones en el medio, o viene un huracán y te parte la mitad del país, y el liberalismo no te va a salvar en eso, no necesariamente. Hay todo un proceso en el medio. Hay distintos parámetros, por eso no hay nada absoluto. Pero entonces vos estás poniendo como el eje de la cuestión la corrupción. No, el eje no, estoy respondiendo que la corrupción es lo que hubo a carcajadas en el medio de este modelo menemista / neoliberal que vos planteás. Yo digo, no fue un modelo liberal, no fue un gobierno liberal, fue un gobierno corrupto que aplicó algunas medidas liberales. Los milicos también tuvieron cierta apertura del mercado en algún momento, y eso que lo vuelve liberal, o sea, con un gobierno que te está cortando todas tus libertades personales y que se mete en todo, ¿eso es un gobierno liberal? Vos podés agarrarte particularmente de ciertas medidas y definir al gobierno según eso, pero es arbitrario, no es el modelo en cuestión. Yo no sé porque no soy liberal. Sí, No hace soy falta liberal. ser liberal. Aparte, ya he hablado con otros. ¿Cómo? No hace falta que seas liberal, es una cuestión lógica y que además está demostrada en el mundo. De hecho, mira, no me alejo tanto y me quedo acá en Argentina. Es más, me quedo en Buenos Aires o en Santa Fe también. Hay dos casos muy concretos, muy rápidos, muy puntuales que demuestran esto, una parte del modelo liberal. Tenés las municipalidades de Reconquista y de Capitán Sarmiento. Bajaron impuestos y recaudaron más. Es así de sencillo. Si vos bajás impuestos, permitís que la gente, o sea, impuestos más bajos permiten que más gente pueda pagarlos. Si vos recaudas más como Estado, y si haces las cosas bien, podés destinar ese gasto en un buen servicio por parte de la municipalidad en este caso. Y ahí el sistema funciona, la gente trabaja más libremente, con más libertad, puede producir mejor y generar más ahorro para reinvertir, y al mismo tiempo te está pagando tus impuestos para que el Estado funcione, brindando los servicios públicos, bueno, en este caso serían la salud, la educación y demás. Son ejemplos clarísimos y reales. Se bajaron los impuestos, se recaudó más y esas municipalidades funcionan mejor que el resto del país. Soy de La Matanza, para Nahuel-J94. O sea, Mordor, básicamente. Bien, a ver, entonces estamos diciendo que si un lugar, pues una municipalidad, una provincia, un país, reduce los impuestos, termina ganando más. Perfecto. Es un hecho. Después diste el otro ejemplo, que sería como la antítesis. Ese otro ejemplo, directamente no bajó impuestos, sigue cobrando alto y la calidad de vida es un desastre, podríamos decir. ¿Vos me estás hablando del resto de los lugares donde los impuestos son altos? Puede ser uno. Vos mencionaste dos ejemplos, ahora no recuerdo bien cuáles dijiste, pero creo que uno dijiste que era Reconquista, creo que dijiste Reconquista y Capitán Sarmiento, ¿puede ser? Sí, sí. Bien, vos dijiste que Reconquista tomó la opción de reducir los impuestos y que por ello termina la municipalidad ganando más, tiene más ganancia. Recaudaron más. Recaudó más, perfecto. Entonces, el otro ejemplo, que sería Capitán Sarmiento, directamente no hizo eso, nunca redujo los impuestos, sino que mantiene varios impuestos o directamente fue agregando más y diríamos que entonces no recaudó como se debe. Estos dos ejemplos que nombré no bajaron impuestos. Perdón, te entendí mal. A ver, entonces vos lo que estás diciendo es que bajaron impuestos y recaudaron más, perfecto. Pero después, eso que recaudaron, ¿se reinvirtió justamente a la gente? Es lo que explica, bueno, Tipito Enojado, no sé si lo conoces, entrevistó al intendente Capitán Sarmiento en este caso, y él mismo salió después en la tele hablando, y él explica cómo mejoró la calidad de vida y cómo se está reinvirtiendo correctamente. Más allá de que hay unas cosas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la creación de cooperativas. O sea, no es que esté mal, pero la idea no es que el Estado se ocupe de todo, porque hoy la cooperativa funciona bien porque el intendente es honesto, pero el día de mañana este intendente se va, viene otro corrupto, un kirchnerista, por ejemplo, y te llena la cooperativa de ñoquis. Y esos ñoquis los vamos a mantener nosotros, y en 2 minutos van a estar en un estado deficitario. No mucho, van a subir los impuestos para recaudar más, y ahí pasa lo que pasa en el resto del país. Pero en esas municipalidades se vive mejor. Y obviamente que hay todo un proceso, porque esto se hizo hace poco, pero bueno, es bastante rápido ya. Bien, pero entonces, lo que define que estas municipalidades estén bien no es que haya menos impuestos, sino la honestidad de los intendentes al aplicar de forma correcta la redistribución de las ganancias. A ver, no quiero decir que también si hubiese muchos impuestos pasaría lo mismo, pero todo pasa básicamente por el hecho de la honestidad. O sea, vos podés tener pocos impuestos o muchos impuestos. De igual manera vas a recaudar. Pero ahora, si dicha recaudación se redistribuye
de forma correcta, beneficiando a la gente, es una cuestión que nace exclusivamente de la honestidad de la persona, no de si es un modelo liberal, si es un modelo socialista, o si es un modelo nacionalista, o lo que sea. Es única y exclusivamente de la honestidad de la persona. Es una cuestión lógica y racional, sencillamente, y práctica. El hecho de que sea o no liberal es irrelevante. El hecho es que bajar impuestos le saca el zapato encima a la gente, le permite producir más y al mismo tiempo el Estado recauda más. Ahora, en el supuesto caso, obviamente que la honestidad y la corrupción son problemas o soluciones. Si un Estado es honesto, obviamente va a funcionar mejor, si es corrupto va a funcionar peor. Ahora, si un Estado es corrupto y baja impuestos, primero, puede ser corrupto. En ese hipotético caso, la gente viviría mejor con un Estado corrupto que no le vive robando. El tema es que la corrupción normalmente requiere gasto, y siempre tiene que recaudar más. Entonces, supongamos ese escenario de un gobierno corrupto que tiene impuestos bajos, bueno, es que es lo mismo que digo, se dice muchas veces, bueno, por lo menos podrían robar, pero a la gente no le molestaría tanto porque viviría más tranquila. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece bien, pero funcionaría de esa manera. ¿Cómo vivís mejor? ¿Con un gobierno corrupto que te garcha impuestos o con un gobierno corrupto que por lo menos no te roba? ¿Qué elegís? Es obvio que la respuesta sería un gobierno. A ver, pero pará, tampoco es A o B, porque vos decís que las únicas opciones son un gobierno con muchos impuestos que te roba y un gobierno con pocos impuestos que no te roba. Yo no puedo decir un gobierno con muchos impuestos y que no te robe y que esas ganancias se redistribuyan correctamente, porque todo pasa precisamente por la corrupción. Eso es la falacia del falso dilema, ¿no? Yo estoy planteando un escenario hipotético excepto la corrupción. Obviamente que yo lo que apelo, lo que quiero yo es un Estado que no te haga mierda y que sea honesto y funcione óptimamente. A ver, el Estado es un administrador nada más. Yo lo que quiero es que el administrador administre bien, lógicamente. No es que quiero uno corrupto que no me robe, quiero uno honesto que no me robe. Pero en este hipotético escenario donde planteamos qué pasa si un gobierno es corrupto y además liberal, y en ese caso vivís mejor con un gobierno corrupto pero que no te roba impuestos que con uno que es corrupto y además te carcha con impuestos. Eso es lo que estoy diciendo, no digo que son las únicas dos opciones. Estoy planteando qué pasa en ese hipotético escenario. Pero entonces vos estás diciendo que solamente el liberal sería el único que baja impuestos. Y mirá, no hace falta declararse a sí mismo liberal para poder bajar impuestos. De hecho, el intendente Capitán Sarmiento dijo, no es por liberal o no. Lo hace porque lo considera necesario. Además, a ver, no te dan las cuentas. Si vos, hay algo que se llama la curva de Laffer, que tiene que ver en la relación entre subir un impuesto hasta cierto punto que la gente lo puede pagar y si ya pasás más de ese punto la gente empieza a evadir porque no lo puede pagar. Es sencillamente algo matemático, no es ni ideológico. Es matemático, no te dan las cuentas. Podés decir del liberal, sí, el liberalismo plantea bajar impuestos, sí. Pero no es necesario que sea liberal, no hace falta levantar la bandera con la serpiente para decir, voy a bajar impuestos. Está bien. No pasa que vos en un momento cuando diste los ejemplos de los estados dijiste eso. Yo te lo digo porque yo soy nacionalista y así como vos me estabas diciendo, yo soy nacionalista, totalitario, asesino y todo eso, pero yo también soy consciente de que hay impuestos que la verdad son una innecesidad realmente para el momento en el que estamos viviendo y por ende, si tienen que ser quitados, deberían ser quitados. Pasa que cuando algunos dicen, sobre todo los liberales, en qué cosas debería solamente estar presente el Estado, son cosas en las que justo cuando uno lo analiza, el Estado pierde soberanía plena. Lo que quiero decir es que el Estado tiene que estar presente en aquellas cosas que son vitales para la soberanía nacional. Las demás, sí, el Estado puede desligarse de ellas y puede dejarla en manos de privadas. De hecho, ese modelo tan odiado por muchos que fue el nacionalsocialismo, de hecho, aplicó medidas de tipo privatizadoras, haciendo que el Estado se reduzca. Y ese rol de la productividad privada pasó a otras manos. Ahora, que esto haya sido un juego lineal en el que las manos privadas, curiosamente, estaban a favor también del partido, por lo que iba a trabajar a la par con Hitler, es otro tema. Pero para que vean que no solamente el modelo liberal es el que aplica medidas reduccionistas para el Estado, sino también puede hacerlo hasta supongo que un comunismo honesto. Sí, decir esto suena hasta paradójico, pero puede ocurrir, porque la honestidad y la corrupción son solamente cuestiones filosóficas humanas. Como bien dijo acá Ardo, no tiene nada que ver con la ideología, pero es bueno decirlo para que no haya gente que cree que solamente los liberales son reduccionistas y que el comunista o el nacionalista es un intento de explotador o de chorro a puro dar con los impuestos. Creo que es necesario hacer esa aclaración, porque el liberalismo siempre se presenta como el nosotros somos los que vamos a reducir al Estado, que aparte son los que demonizan al Estado. Pero primero que nada, repetimos, hablar de Estado está mal, porque lo que funciona mal acá es el gobierno, no el Estado. Recordemos que el Estado somos todos, el gobierno actualmente es lo que anda mal. Bueno, ven por ejemplo, ahí Rocío Alberti se ríe, ya sé, es gracioso, pero si nos ponemos un poco objetivos, podemos llegar a comprender ese contexto. Pero bueno, a ver, si estamos en una bipolaridad de que liberal todo re lindo, capitalista todo re lindo y comunismo todo horrible, bueno, ya eso es propio de una mente cerrada. Yo solamente digo que la honestidad es una característica meramente humana y por ende puede estar en cualquiera, más allá de su ideología.
Nada más quería decir eso. A ver, yo te planteo lo siguiente. Yo insisto, y lo digo desde siempre, para mí no es un tema de ideología, sino de modelos y de medidas que solucionen un problema concreto. Y cualquiera que plantee reducir impuestos creo que va a estar en lo correcto y que va a acertar en esa medida. A ver, si por eso para mí no importa la ideología, sino la medida en cuestión. Ahora, si vos lo querés llevar sí o sí al terreno de las ideologías, y mirá, sucede que en términos generales cualquier gobierno que tiende al socialismo tiende a una corrupción mucho más grande y la población vive en condiciones mucho peores, donde los gobiernos le dan más libertad a la gente, suelen vivir mejor, tienen mejor estándar de vida y todo lo que expliqué antes. ¿Está bien? Si uno lo quiere medir por ideología, lo tiene que medir de esa manera. Esa es la realidad, porque además, a ver, el socialismo y el capital, el comunismo, parten de bases ideológicas que no tratan de resolver problemas racionalmente, sino que es todo basado en el discurso y en que la gente tiene que estar de acuerdo con ello porque si no, no funciona. De hecho, en todo el manifiesto comunista se escribió sobre una base donde no se entendía ni se sabía nada sobre la neurociencia. O sea, el comunismo asumía que la gente no iba a querer propiedad privada, no iba a querer que le paguen, que le den valor a su trabajo, que todos íbamos a ser iguales y todos íbamos a estar de acuerdo con lo mismo y todos íbamos a cantar felizmente mientras, no sé, toda la riqueza se generaba sola. Nada que no tiene sentido y tratar de forzar esa. Bien, primero le voy a responder a Rocío. Primero que nada, Rocío, que ella dijo que la razón por la que se rió es porque la historia nunca leyó sobre un comunismo honesto. Bueno, yo en ese caso puedo decirte que tampoco leí sobre un capitalismo honesto. Entonces también me parecería gracioso. Después acá Ani dice, los liberales solo piensan que es bueno si les afecta el bolsillo individual. De hecho, es lo mismo para el liberal. Si no es como ellos lo plantean, no funciona. Bueno, convengamos que en parte eso que dice que es verdad. Si el liberal te dice, este modelo no es como nosotros lo decimos, no funciona para ellos. Es como que directamente el liberalismo es la única respuesta que se propone. Todas las demás son contrarias. Y a ver, es verdad que el liberalismo en ocasiones se basa mucho en datos, en cosas, vos decís, racionales. Perfecto. Pero tratar de hablar de racionalidad con un ente como lo es el ser humano, que tampoco no es solamente racional, también pasional, tampoco es una respuesta concreta. Entonces la idea no es ni ser ni racional puro ni pasional puro, sino que hay que saber combinar ambas cuestiones. Es ser racional cuando es conveniente y ser pasional cuando es conveniente. Yo digo que el nacionalismo es aquella ideología que logra combinar ambos factores, que es pasional en la palabra y racional en la obra o en la práctica, para que de esa manera se llegue al máximo resultado posible. ¿Sabes cuál es el asunto? El problema de la corrupción es cuando está en el Estado, porque es el Estado el que provee justicia. Entonces, si vos tenés corrupción en lo privado, pero no en lo público, la corrupción privada se hace cargo de la justicia. Ahora, cuando la corrupción está en el Estado, ¿no?, en el gobierno, que es el que maneja la justicia, cagamos, porque ahí ya no se hacen cargo ni de su propia corrupción ni de la corrupción del privado. Entonces, el liberalismo lo que plantea en términos generales es quitarle poder al Estado y dárselo a la gente, porque como expliqué antes, todo se reduce a un tema de probabilidad. Entonces, uno tiene que apelar por el sistema que reduzca al mínimo la probabilidad de corrupción. Y en el liberalismo la corrupción es mucho menos probable porque hay mucho menos Estado. Más Estado es más probabilidad de corrupción. Menos Estado es menos probabilidad de que haya corrupción. Ese es el asunto. Ahí es donde se hace la gran brecha racional y práctica y que demuestra que los sistemas que tienden al liberalismo suelen funcionar mejor porque tienen menos Estado, por tanto, menos margen de corrupción. Bien. Primero que nada, volvemos a lo mismo. Seguís hablando de Estado y después decís gobierno. O sea, para vos es lo mismo. Te lo repito una vez más, no son lo mismo. Un gobierno es la institución elegida por el pueblo, por la gente, que se encarga de administrar a esta gente. El Estado es un ente tripartito compuesto de población, lo que dijiste recién, gobierno y territorio. Vos dijiste que a menos Estado, más corrupción. Más Estado, más corrupción. Pero si volvemos a esto que yo digo, que el Estado somos la gente, si ya tenemos un solo corrupto dentro de nuestra gente, entonces nuestra justicia ya también va a estar corrupta, porque del Estado somos todos. Y si el Estado, o sea la gente, es corrupta, el gobierno va a seguir siendo corrupto, porque el gobierno ¿de dónde sale? De la gente. ¿Quiénes están en el gobierno? Personas que salen del pueblo todo. Si el pueblo es corrupto, su gobernante va a ser corrupto. Entonces tampoco es que se arregla con decir menos gobierno o menos Estado. La única forma de acabar con la corrupción es eliminando este sentimiento de la gente, y este se logra de una forma que podemos decir buena, entre comillas, que es con más educación y con más valores. Y después la forma mala, que es lo que a vos no te gusta, que sería por la imposición o por la fuerza. Obviamente entendiendo entre paréntesis que aquel que impone dicha fuerza, esperemos que no sea corrupto justamente, porque si lo es, seguimos en lo mismo. Pero bueno, eso también depende de a qué le llamamos corrupción. Pero si no, seguimos exactamente en la misma. Es como dijo Ani, que no lo leí, pero es lo que dije, la corrupción es base de la gente. O sea, el problema no nace del Estado, o más bien del gobierno, nace del gobierno que lo maneja.
ese gobierno por quién es manejado, por gente. ¿Esa gente de dónde sale? Del pueblo. Si el pueblo es corrupto, esa poquita gente que llega al gobierno es corrupto. ¿Qué hacen con el gobierno como ente administrador? Lo corrompen. Y si corrompen el gobierno, lo corrompen todo. Entonces es una cadena de corrupción continua, que como siempre se dice, hay que atacar la base. No, no, Nico, no, el Estado somos todos. Repito, el Estado es un ente tripartito, población, territorio y poder. Vos estás hablando de otra cosa, de funcionarios y contribuyentes. No, está en cualquier libro básico. A ver, la corrupción es inherente al ser humano, el error existe en el ser humano, y hablar de que no exista la corrupción en el ser humano es hablar de evolución y de a ver qué pasará dentro de 1000 años. Bueno, yo no caigo en eso. A ver, todo, insisto, es un tema de probabilidades. En un estado más chico es menos probable que entren corruptos. No es que si la población es corrupta, entonces todos son corruptos. Hay gente de mierda en todos lados. Ahora, si un estado es eficiente, además también va a tener más herramientas para filtrar y que no llegue gente de mierda al poder. Pero obviamente, a ver, ningún sistema te asegura el triunfo absoluto en todo por siempre y para siempre. Ninguna ideología tiene la solución para todo, porque la gente, que es la base de todo el sistema, es impredecible, puede tener una u otra conducta. Ahora sucede que en estos estados, donde el estado es más chico, más controlable, más eficiente y la economía es más sabia, sucede que la tendencia a la corrupción es mucho menor. Nadie dice que no exista ni un solo corrupto en todos los países nórdicos. Debe haber garcas por todos lados, pero son menos y les cuesta más ser garcas. A eso es lo que voy. Ninguno es 100% perfecto, pero bueno, la tendencia hacia ciertos sistemas tienden a dar mejores estándares de vida, dando en esa línea que es la de funcionar bien y dar buena calidad de vida, justamente. Y por eso quiero aclarar, el gobierno es el que maneja al Estado, lamentablemente. No es que la gente con su democracia puede manejar el Estado porque somos todos. Sí, el Estado somos todos, pero no lo manejamos todos. Yo no lo manejo. Si lo manejara yo, bajaría los impuestos y desregularía el empleo y ya está. Bien, primero que nada, sí, el Estado somos todos. Ahora que todos, como somos seres individuales y no podemos llegar a un acuerdo en tener todos la misma idea, lo que hacemos es justamente desarrollar un sistema en el cual todas esas ideas se depositen en una sola persona que actúe como un referente o un representante de dichas ideas. Ahí es donde nace el gobierno, al cual se le da el rol de la administración y la aplicación de esas ideas. Si no, obviamente, nadie... ¿Cómo gobernaríamos si todos tuviésemos el mismo poder de decisión? Nunca llegaríamos a un acuerdo. Fíjense que entre dos personas que están debatiendo no llegamos casi a ningún acuerdo y terminamos discutiendo feo. Ahora multipliquen eso por toda la cantidad de habitantes de una nación. Entonces, ¿qué se hace? Entre todos llegamos a un acuerdo de, a ver, entre todos no podemos decidir lo mismo. La persona presente las ideas de todos nosotros. Ahí puede ser una constitución, un modelo democrático, un modelo monárquico, un modelo imperial, un modelo tiránico, un modelo representativo, etcétera. Ahora me interesó una cosa que vos dijiste sobre el tema de los países nórdicos, que vos dijiste que sí, como la corrupción es algo inherente a la naturaleza humana, obviamente tener un país nórdico que supuestamente todo funciona también, que igual, no sé, yo tampoco puedo calificar bien únicamente por el estilo de vida o de producción, porque por ejemplo, pues en Japón también es un país que relativamente marcha bárbaro, es una potencia mundial, y sin embargo tiene una tasa de suicidios altísima, así que tampoco sea lo que podemos referirnos con bien. Pero ahora vos dijiste que hay corruptos, pero deben ser poquitos, contados con las manos. Entonces yo pregunto, ¿por qué en los países nórdicos la cantidad de políticos corruptos es tan poca a correlación de otros países? Insisto con lo mismo, estamos hablando de probabilidades. Nada te asegura una totalidad en ningún gobierno, y tampoco, esto quiero aclarar, tampoco yo soy anarcocapitalista que dice que no tiene que existir ningún Estado. En todo caso tendré una tendencia minarquista, si se quiere, pero no, así que eso no. Después, la corrupción, no, es que no sé qué más decir sobre eso, a ver, ya lo expliqué, eso siempre va a existir. Ahora, sucede que en ciertos sistemas es menos, o no podés aspirar, no hay corrupción. Uno intenta inclinarse hacia eso, pero nunca lo vas a tener. Nunca vas a tener una no corrupción total, lamentablemente. Yo creo que hasta que la humanidad no evoluciona de otra manera totalmente distinta, siempre va a haber un poco. Pero ciertos sistemas tienden a que haya mucha menos corrupción. Yo creo que hay que apuntar a eso, no esperar un absolutismo, porque si ante una menor falla dices, ya no funciona, entonces no funciona nada en ningún lugar, en ningún sistema, nadie, son todos malos, porque todos, inclusive cada uno en su propio rol como empleado o como empleador, puede tener fallas y eso te transforma en corrupto o hace todo mal. Todo tiene que ver con una cuestión de probabilidades. ¿Qué tanto mejor se vive acá? ¿Qué tanto se respetan las instituciones acá? ¿Qué tanto se respeta la Constitución y las libertades personales? Eso es lo que hay que evaluar. No vas a tener un absoluto en ningún lugar, no creo que exista ningún país perfecto porque la gente no es perfecta y la gente es la base de todo el del que estamos hablando. Por eso tratar de buscar no, porque acá no falla y no existe. No van a encontrar nunca. Bien, veamos. Entonces vos estás diciendo que lo que define una menor cantidad de corrupción en una sociedad o en un gobierno son las probabilidades en base a determinados factores, ¿no? Sí. Bien,
esas probabilidades, ¿cómo se miden o cómo se incrementan según vos? A ver, con entrar estados son corruptos. ¿Qué prefieres? ¿Un estado enorme lleno de corruptos o un estado chiquito lleno de corruptos? O sea, un estado más chico y sobrio es mucho más fácil de controlar. Es más fácil darse cuenta cuando están siendo corruptos, es más notar cuando hay una fuga. Cuando el estado es enorme, lleno de esto va para acá, esto va para allá, te pido una oficina y la secretaría, la subsecretaría, la no sé qué. Anda a cualquier municipalidad, anda a la municipalidad de La Matanza y fíjate el quilombo que es todo. O sea, encontrar a alguien ahí es un despelote. Entonces, cuando vos tenés un estado más chico es más fácil de contar también. O sea, que hasta también es más fácil, o menos el corrupto, cuando lo agarras, tiene que ir preso, se supone que tiene que ir preso cuando lo agarras. Se supone que tendría que funcionar bien la justicia para eso. Mayor autonomía y libertad para las personas también les permite accionar de cierta manera que va en contra de la corrupción, porque la corrupción para funcionar necesita trabajar en la sombra, digámoslo, no me sale la palabra. No puede estar a la vista de todos. Bueno, mira, primero que nada que se te cortó, creo que el 80%, se te cortó como el 80% de lo que dijiste y básicamente me quedé en tu primera pregunta, que después te escuché algo del tema de la matanza. A ver, vos me preguntaste, primero que nada, ¿qué prefiero? ¿Un estado grande lleno de corruptos o un estado pequeño? No sé, no me acuerdo si dijiste lleno de corruptos o sin corruptos. Yo en todo caso, mi respuesta es simplemente, yo prefiero un estado libre de corruptos. Si es grande o es pequeño, eso es relativo, porque si no tiene corruptos, va a encontrar la manera de que siendo grande o siendo pequeño, va a encaminarse a lo que más queremos, que es la mejora de la nación. ¿Qué puede ocurrir? Otros dos casos. Que siendo grande se dé cuenta de que termina siendo más un peso que un beneficio y ahí decida achicarse, o que siendo pequeño se dé cuenta que no tiene tanto peso, tanta fuerza para poder sostener las necesidades básicas del Estado y por ende necesite agigantarse. Pero lo primero para mí sería el tema de combatir la corrupción. Pero, a ver, todavía, por el tema de que se te cortó el audio, no sé si lo dijiste o no, todavía no me respondiste el tema de cómo incrementar dichas probabilidades de que la corrupción en la sociedad, o por lo menos en la política, disminuya, para que no sea tan un riesgo a la hora de pensar en la gente que puede llegar a entrar al gobierno. ¿Se les salió? Ahora esperen que ya lo invité. Ahí está, ahí estamos de vuelta. Ahora voy a tratar de redondearlo, repetirlo en realidad y redondearlo a ver si se entiende, porque además tampoco ya me queda mucho tiempo. El tema es así. La corrupción no se puede eliminar del todo, porque es algo inherente al lugar, es llevar el porcentaje o la probabilidad de corrupción al mínimo. Y obviamente la corrupción se puede controlar de forma mucho más práctica si el Estado es más chico. Cuando el Estado es gigante, con un montón de burocracia y un montón de procesos y de secretaría y subsecretaría y que le piden informes y la burocracia, ahí es mucho más difícil notar cuando hay corrupción y poder controlarla. En un Estado más chico, más eficiente, realmente es más fácil notar cuando hay corrupción. O sea, ningún sistema te asegura que no va a haber corrupción en ningún lugar. La cuestión, hay que entenderlo, es reducir la probabilidad al mínimo. Esa es la palabra clave, es probabilidad. Vos no podés esperar un absolutismo de no haya más corrupción, no haya más... hasta que la humanidad evolucione, la corrupción no va a desaparecer. Lo que tenemos que intentar es llevarla al mínimo. Y llevarla al mínimo, bueno, un primer paso es que haya un Estado más chico. Mientras el Estado es más grande, es más difícil de controlar. Si vos tenés una empresa gigante con 10.000 empleados, es más difícil controlarla que una empresa con 100 empleados. Es sencillamente así. Cuando el Estado se achica y funciona de forma eficiente, encontrar el error es más fácil. Cuando es un sistema que está todo entrelazado y que es un quilombo, porque este le pide informe al otro y los fondos no se saben a dónde van, es más fácil detectarlo. O sea, yo laburo en un banco y te digo, cuando tenés una cuenta con muchos movimientos y mucho despelote y muchos participantes, es mucho más difícil encontrar el problema. Cuando la cuenta es sencilla, es más fácil detectar el problema. Cuando uno trabaja en lavado de activos, por ejemplo, es mucho más fácil darse cuenta de un lavado en una empresa chica. Cuando la empresa es gigante, tiene cientos de miles de movimientos y tiene presencia en un montón de mercados distintos, y es más difícil encontrar el problema ahí. El Estado es lo mismo. Si el Estado es más chico, es más fácil de controlar. ¿Que el Estado sea chico te asegura que no va a haber corrupción? No. Pero es menos probable que haya corrupción en ese caso. Pero, a ver, vos seguís diciendo que la corrupción en un Estado grande va a estar simplemente porque al haber un montón de cosas, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que hablamos del Ministerio de Economía. Sabemos que el Ministerio de Economía tiene vamos a decir que tiene un subministerio, este tiene una secretaría, después tiene una subsecretaría de la subsecretaría, una subsecretaría de la subsecretaría de la subsecretaría. Perfecto. Y resulta que hay un caso de corrupción en la subsecretaría de la subsecretaría. Por lo tanto, sería más complicado de poder encontrar ese factor de corrupción, porque al ser un ministerio tan grande, con tanta administración, es más difícil encontrar al corrupto que si solamente hubiese un Ministerio de Economía con simplemente una secretaría, y sabemos que la secretaría es la causal del caso de corrupción. Por lo tanto, vamos directo a la secretaría, sacamos el problema y listo, se acabó la corrupción. ¿Qué pasa? Supone que después ponemos a otro secretario. Y ese secretario también salió del mismo lugar
que es donde salió el primer corrupto de la Secretaría. Entonces, otra vez tenemos un caso de corrupción, y así consecutivamente. Entonces, el problema no pasa por si el Estado es chico o es grande, pasa por el tema de que la corrupción es una condición inherente, como bien dijeron, por ahora, al ser humano. Entonces, por más que tengamos un Estado chico o un Estado grande, y así por más lo podamos detectar rápido, va a seguir habiendo corrupción. Entonces no pasa por si es chico o es grande. Yo pienso que la probabilidad de que la corrupción desaparezca tiene que ver con otros factores, como por ejemplo el fomento de valores, el aumento de la educación, la enseñanza de que la honestidad es algo más satisfactorio para uno mismo y para la vida que andar por la vida robando. Enseñar a la gente de que no sirve de nada disfrutar un día de lujo por haber robado si después tendré que comer todo el resto de la vida preso o lo que sea, y que es mejor trabajar duro, fomentar la responsabilidad de los económicos para que así a futuro podamos disfrutar de esos privilegios que todos queremos. Sí, todos queremos cosas, como todos queremos plata, todos queremos lujo, todos queremos eso, no se puede negar, pero es mejor ganarlo de una forma honesta y honrada, que lo vas a disfrutar, por más que te tome tiempo, que una forma corrupta, que lo disfrutas ahora, pero que después lo perdés todo. Entonces yo repito, para mí esas probabilidades que vos mencionabas, que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y que las probabilidades son las que definen a un Estado corrupto, por ende a un gobierno corrupto y por ende a un pueblo corrupto. Pero esas probabilidades, para mí, no pasan por si el Estado es más chico o es más grande. Pasa por educar a la gente. La educación, estamos de acuerdo, y es algo paralelo a este proceso, no es que se excluya, no, esto existe. La educación tiene que estar, eso estamos todos de acuerdo, perfecto, que haya buenos valores y demás. Ahora, el tema te lo plantea así, la corrupción va a existir siempre, ahí tenemos dos caminos, bueno, va a existir siempre, entonces estamos condenados, o buscamos un sistema que reduzca al mínimo, que es lo que vengo planteando hasta ahora. Ahora, en el Estado chico vos lo detectás más rápido, y vos estás suponiendo un escenario, no sé, terrible, donde viene un corrupto. Si vos el primer corrupto lo metés en cana de por vida, y en cana no va a pasarla bien, en cana va a tener que trabajar para comer. Si no labura, no come. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en ese escenario vos te pensás que alguien el que sigue va a ir tan fácil, yo voy a hacer corrupción total, no pasa nada. Mientras más funcionarios corruptos vos metas en cana con castigos ejemplares, el que le sigue lo va a tener que pensar dos veces antes de mandarse una cagada, y así sucesivamente. Obviamente la justicia es otra cosa que va en paralelo a este proceso. Si la justicia es una joda, obviamente que no va a funcionar nada, porque, insisto, y esto lo explico desde el principio, el país es un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí. Vos no podés tomar un aspecto aislado del sistema y decir, bueno, ahora esto. Todo funciona como un engranaje. Entonces, si la justicia funciona bien, el Estado es chico y vos detectás rápido al corrupto y lo metés en cana con un castigo ejemplar, el que le sigue lo va a pensar dos veces, capaz que es corrupto también lo metés en cana, el tercero lo va a pensar 5 veces. ¿Entendés? Y es muy, salvo que sea un país de idiotas, todos enfermos mentales. A ver, si vos estás viendo que a todos tus compañeros en cagadas terminan en cana, y vos haces cagadas, sos un idiota. O sea, la verdad, tenemos que imaginar un gobierno de gente estúpida. Por eso yo digo, se reduce al mínimo, ese es el asunto. Si vos lo tenés un Estado chico y controlado, y una justicia que funciona, la realidad es que la corrupción va a ser cada vez menor. A lo sumo puede haber un corrupto que se quede con un vuelto porque es chiquito y nadie se entera. Por ejemplo, no es que va a dejar de existir la corrupción, pero es menos. Ese es el objetivo. Bueno, pero ¿qué es lo que define que tengamos un Estado chico con gente que no robe, y en el caso que haya gente que robe, que tengamos una justicia eficiente que castigue de una forma ejemplar al que roba, para que así el próximo no lo piense 2, 3, 4, ni siquiera que lo piense una vez? ¿Qué garantiza eso? Y bueno, eso justamente tenés que ir generando las bases para que sea eso. Esto es todo un conjunto. A ver, en la medida que la sociedad tiene más autonomía, primero y principal, esto es algo que yo hago por esto mismo, batalla cultural. Primero, si la gente entiende cómo funciona el sistema, entiende por qué pasan las cosas que pasan, eventualmente se va a dar cuenta cuando es incorrupto. Y cuando el pueblo sabe que sos un corrupto, te hace la vida imposible, porque en los países donde la mayoría de la gente entiende qué pasa, lo van a cagar a trompadas. De hecho, cuando en otros países, cuando le suben impuestos, el funcionario no va a una plaza a romper banquitos, la gente va a escrachar al funcionario. La batalla cultural es la primera parte, es una etapa de todo esto. La educación libre de adoctrinamiento es otra parte, justamente para lograr que la gente entienda las cosas. Después también hay que ir achicando el Estado para favorecer todo esto que estoy explicando. Hay que limpiar la justicia y darle procesos legítimos, porque también hay que investigar la justicia. Es un proceso sencillo, libre y limpio, donde también si hay un juez que hace cagadas, lo vas a detectar enseguida. Hay un montón de formas de solucionar esto con tecnología y procesos que no terminaríamos nunca, pero se puede. El tema es que tienes que ir haciendo todo, no hay una solución. Son un conjunto, y además hay cosas que hay que ir viéndolas. Hay cosas que son experimentales, que tenés que ir chequeando a ver qué tipo de reacción hay, si funciona mejor o peor. Cuando desarrollás software, vos no haces un programa que hace X cosas y ya está. Tenés que ir depurando bugueos, tenés que ir mejorándolo, tenés que agregarle funciones. Bueno, el sistema, el país funciona igual. Lo vas puliendo sobre la marcha en función de qué tipo de problemas vayas teniendo. Por eso digo, toda la gente quiere escuchar la solución mágica
a todo, como haces esto y ya está, y no, son una seguidilla de procesos que se tienen que ir dando para reducir al mínimo la probabilidad. Ahora, vos me decís un estado enorme y la probabilidad va a ser más difícil encontrar el problema. Me decís, no, bueno, porque la gente tiene menos libertad y menos conocimiento del qué es lo que pasa, y la corrupción va a ser mucho más fácil hacerla porque la gente no se va a dar cuenta, porque es idiota, o porque no entiende, o porque es ignorante. A eso es lo que voy. Pero entonces vos estás diciendo que un Estado grande es igual a gente con menos conocimiento. No necesariamente, no tiene una correlación directa a eso. Pero generalmente cuando la gente es ignorante, cuando la gente es ignorante, normalmente permite un Estado más grande porque no entiende cuál es el problema de un Estado más, porque no lo ignora. Yo he hablado con muchísima gente que no tiene idea, que hay gente. ¿A qué le llamás vos la ignorancia? Porque vos dijiste que si el pueblo es ignorante, permite que el Estado sea más grande. ¿A qué le llamás vos ignorancia? Sí, a ver, el Estado, cuando la gente es ignorante, es lo que está explicando. Por ejemplo, yo conozco gente que creía que los impuestos los pagan las empresas. Si el Estado le pone un impuesto de 10 pesos al pan, ese costo lo absorbe el panadero y se terminó. No entiende que ese costo baja al producto. Entonces, si una persona no entiende algo tan básico como eso, ¿cómo se va a dar cuenta que un Estado más grande requiere más gasto? Más gasto requiere más impuesto, y más impuesto significa que tu costo de vida va a ser más caro. La gente va a decir, más Estado, más derechos, derechos adquiridos, derecho conquistado, Estado presente. Y no se da cuenta que por atrás de eso lo están violando, le están rompiendo el culo con impuestos, y ir a comprar una polenta te sale cada vez más caro. Ese es el problema, la ignorancia permite un Estado más grande. Justamente porque no saben el problema que genera un Estado grande. Bien, pero a ver, vos decís que el Estado la gente es ignorante porque celebra que el Estado haya decidido imponerle, a la fuerza posiblemente, al empresario, o en este caso al panadero, que de su ganancia un 10% se lo dé al Estado, vaya a saber para qué, y que esto supuestamente termina perjudicando también al consumidor de pan, al consumidor de pan, ¿no? La gente es ignorante por varias razones, no hay un solo motivo. La gente es ignorante porque la pobreza normalmente les quita posibilidades y los aísla y lo dejan con pocas opciones, que normalmente son la educación pública o ninguna educación. Hay muchos chicos que no van al colegio. Los que sí van al colegio público. El colegio público, la gente sea ignorante para que el Estado pueda ser grande. El Estado mismo tiene una bajada de línea, fomenta la ignorancia, por un lado, porque da contenidos que no sirven para nada, porque no explica las cosas como corresponde, y por otro lado, porque adoctrina. Vosotros somos buenos, ellos son malos, necesitan más Estado porque si no se van a morir, los privados son malos. Cuando el Estado no vive sin los privados, pero bueno, es lo que explican los colegios. A mí, en el colegio, bueno, fui en los 90 al colegio, y todo el tiempo me explicaba lo mismo, ¿no? Que porque Perón nos regaló esto, y porque la victoria, y porque entonces, si estos son malos y los otros son buenos, me hacían ver La noche de los lápices. ¿Viste? Todo el tiempo te pintan eso, un bando de buenos, un bando de malos, vos tenés que elegir el de los buenos, ya sabés quién es bueno y quién es malo, tenés todo resuelto, la culpa siempre del otro, la culpa es del capitalismo, la culpa es del imperio, la culpa es de Macri, la culpa es de los medios hegemónicos, la culpa es del coronavirus, la culpa es del patriarcado, siempre la culpa es de otro, y el gobierno fomenta eso. Entonces la gente, en vez de buscar la razón y el origen de los problemas, te dice, el problema es el malo, dale duro al malo, dale al malo, vamos contra el patriarcado, vamos contra el imperio. Entonces la gente, bueno, se hunde en eso, porque... O sea que según vos solamente hay un lado bueno y un lado malo. Para mí hay un sistema, punto. No hay un lado bueno y un lado malo. Y ese sistema estaría bien, y después tenés del otro lado lo malo, el que daña el sistema. El sistema no es bueno ni es malo, el sistema o funciona o no funciona. Puede funcionar mejor, puede funcionar peor. Yo di un ejemplo hace mucho que decía, a ver, si vos tenés una computadora que anda mal, vos no podés tomar o sos softwareista o sos hardwareista. Vos tenés que ver cuál es el problema. Si la máquina hace ruido, probablemente sea hardware. Si la máquina anda lenta, es probable que sea un problema de software. Vos tenés que analizar el problema y solucionarlo. ¿Qué importa qué ideología es? Por eso lo que importa es analizar esto como... Ahora, yo te hago una pregunta. Vos, si a vos te ponen algo para hacerte creer una cosa, ¿eso significa que sí o sí vos tenés que creerte que es así? ¿No podés tener una opinión amoral? No moral, sino de decir, ¿por qué eso me lo ponen como que es algo bueno o es algo malo? O directamente, si me dicen que es así, yo tengo que creerlo. ¿No podés dudar? A ver, porque, sí, por ejemplo, sí, acá me dieron un ejemplo. Ani, por ejemplo, dijo, como cuando me hacían ver El Pianista para mostrarme que los judíos eran inocentes. ¿Se cumple igual la fórmula si lo digo así? Yo estoy de acuerdo con eso. A mí también me hicieron ver El Pianista. Claro, te mostraba las escenas en las que los alemanes terminaban matando a los judíos, para que, claro, ¿qué pasa? Para que la gente crea, ¡ay, no, qué horrible! Los nazis, maté un cachorrito, son malvados. Y a mí no me terminaron adoctrinando. Así que para mí no pasa por el tema de que, como vos dijiste, tenés una escuela pública adoctrinadora y una escuela privada que no lo es. Porque vos dijiste, por ejemplo, que en la escuela pública te pueden enseñar, no sé, que Perón regaló todo, que Perón hizo todo. ¿Y qué pasaría si yo voy a una escuela privada en la que me dicen que Perón regaló todo?
Yo nunca reivindiqué la escuela privada, ¿eh? Yo fui a escuela privada y tenía un profesor peronista que se abría de gamba y te decía cómo Perón le regaló todo a la madre, le dio cosas gratis. O sea, no, yo no reivindiqué en ningún momento. El problema es el sistema, insisto, no es la educación Pero lo hizo, pública o privada. pero lo hizo con un objetivo adoctrinador, como decir, hay que agradecerle a Perón porque regaló cosas, o lo hizo con un rol meramente informativo para que sepas que hubo un gobernante que otorgaba ciertas cosas a la gente por un determinado factor. Sí, ¿sabes qué pasa? Le faltó contar justo, si uno lo cuenta en contexto, cómo sucedió todo, está bien y es informativo. Ahora, el tema es que a este profesor, y yo me lo enteré muchos años después, le faltó contar justo la parte donde Perón regalaba cosas porque se las sacaba a la fuerza a las empresas privadas. O vos le regalabas, le dabas tus productos sin chistar, o Perón venía y te hacía mierda todo con los gremios, te apatoteaba, te rompía el culo. Le faltó esa parte, ahí sí es adoctrinamiento, porque estás contando una parte de la historia, lo mismo que con los milicos. Sí, te cuentan que los milicos eran malos, que había unos estudiantes que querían un boleto estudiantil, y un día los milicos se levantaron y los querían matar a todos porque sí, porque querían un boleto estudiantil. No te decían que habían los montoneros haciendo mierda todo, no, esa parte no la cuenta. Eso es adoctrinamiento, porque además, insisto, son votos baratos. La gente ignorante es un voto barato porque vos le regalás boludeces y te vota. Y además la gente ignorante no te va a cuestionar nunca tu proyecto. El partido de Alberto no tuvo ni tiene un plan económico. Y yo conozco gente que trabaja conmigo que no le llama la atención eso. No le llama la atención que no tenga plan económico. O sea, un votante ignorante no pretende nada de su gobernante. El gobernante no tiene que ni esforzarse por mentir. Le dice, sí, yo te voy a dar cosas gratis. No te explica cómo, pero te las voy a dar gratis. El ignorante no va a hacer eso que vos decís que es replantearse o cuestionarse. Como poder puede, pero la realidad es que bajo un adoctrinamiento muy fuerte y mucha ignorancia no lo va a hacer, porque naturalmente no le surge cuestionarlo. Es como el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Bueno, es así. Es tan sencillo como eso. No digo que Bueno, sea me absoluto gustó en todo el que, país, pero es como bueno, funciona. me encantó que hayas utilizado. Me encantó que hayas utilizado la frase de los Simpsons, que está buenísimo. No, claro, estoy escuchándolo ya porque ya me duele un poquito la garganta, ya estoy un poco cansado, entonces bueno, dejo que hable y después repito. Fíjense que ya no estoy gritando como antes. Así que no, primero que nada que yo no estoy adoctrinado en nada, yo sé todo eso, pero bueno, pasa que también uno tiene que pensar. Él recién dijo, lo que el profesor no le explicó es que Perón le robaba a las empresas privadas, perfecto. Pero también se olvidó decir, ¿por qué Perón le robaba a las empresas privadas? Ahí es como que estamos yendo una cadena hacia el pasado para comprender por qué Perón le robaba a las empresas privadas. Pero bueno, no estamos en clase de historia, así que tampoco hace falta aclarar, si no termina yendo hasta las invasiones inglesas y todo eso. No lo necesario, pero bueno, no tiene nada que ver. Acá dice que estamos hablando de que las personas humildes, el único conocimiento que tienen es el de la escuela pública. A ver, yo voy a decir algo porque yo di clases en escuela pública y te puedo decir que lamentablemente el tema de la educación no tiene que ver por los profesores, porque hay todo un contexto de distintas partes. No es que solamente está el problema del profesor posiblemente adoctrinador. Yo fui a dar clases, a tratar de dar lo mejor de sí. Pero lamentablemente también teníamos chicos que vienen de dos realidades. Una realidad de carencias, que lamentablemente la escuela tampoco pueden dársela, y bien a los chavos del 8, ¿para qué van a estar interesados en aprender algo de historia si lo primero que tienen en la cabeza es, tengo hambre, me está rugiendo la panza? ¿Cómo voy a prestar atención a un tipo que me viene a hablar de un proceso histórico o de un proceso geográfico o de lo que sea, si lo primero que estoy pensando es, me duele la panza, tengo hambre? Ese es un contexto. Y después tenemos otro contexto, el generado por esta moda, por esta sociedad actual, en la que el chico por ahí tiene una pequeña oportunidad, aunque no la que le permita en escuela privada, pero sí a la escuela pública, y en vez de estar escuchando al profesor, está pensando en, no sé, a ver, tengo que ganar al Fortnite, ¿qué me voy a poner el sábado para ir a bailar? O cosas así, y estamos en un sistema tan cerrado, tan políticamente incorrecto, en el que lamentablemente el profesor no puede decirle a la chica que preste atención porque ya queda como un violento, como un agresivo, como un autoritario, y se terminan burlando en la cara, porque lamentablemente hoy en día no hay un sistema que otorgue también autoridad. Eso a veces es lo que falta mucho, falta autoridad, saber demostrar quién tiene el peso en una situación de pares. Eso también tiene mucho que ver con el tema del gobierno. Obviamente, si tenemos un gobierno que actualmente no tiene autoridad, es obvio que tiene un pueblo que también es bruto y que no le interesa lo que diga el gobierno y está más a la expectativa de los regalitos, como bien vos dijiste. Pero eso son temas que también es importante hablarlos para poder equilibrar un poco las cuestiones. Vos decís que tiene que haber un Estado chico y todo eso. Si ese Estado, por más que sea chico, no tiene una autoridad plena para hacer las cosas, a la larga también se le va a terminar saliendo todo de control y vamos a seguir igual que siempre, con corrupción. Tal vez un Estado más chico, pero corrupción y con todo lo que hace que las cosas estén mal. Entonces, ahí está el principal factor.
Lo que tiene Y que a ver, antes, ya te dejo terminar. a ver, es la justicia la que tiene que funcionar y justamente, insisto, con los mismos ejemplos reales, concretos, sin imaginar boludeces, sin estar divagando, los países con estados más chicos tienen menor tendencia a la corrupción y a todos estos problemas que conlleva. Justamente tampoco tiene mejor nivel de educación y demás. Y tiene autoridad y no se le descontrola, porque ya me estaba yendo, es eso lo que quería decir. El Estado no se les descontrola, es un Estado chico y eficiente y la justicia funciona y no se les descontrola nada. Porque además la gente cuando está instruida, normalmente si las condiciones son buenas, quiere vivir tranquila, la gente tiende a querer vivir tranquila, normalmente son muy pocos los que quieren caos. Y por eso yo digo, la prueba, a ver, la realidad y la historia y el contexto actual demuestra que estos países con estados más chicos funcionan igual. No se les desmadró todo, no se les prendió fuego nada, la gente vive bien. Por el contrario, los países con estados más grandes son los que más problemas tienen. Lo mismo pasa así, está bien, los chicos no prestan atención porque no comen bien. Y sí, bueno, ese es otro problema generado por todas estas condiciones que explico siempre.